Muy bien, vamos a seguir con el método exegético de la interpretación. En la clase anterior estuvimos viendo ya en lo práctico cómo usar la herramienta en cuanto al exégesis. Hay todavía varios puntos que tenemos que cubrir para hacer un exégesis adecuado de la palabra de Dios. Y lo que vamos a entrar en esta parte del estudio va a ser sobre la profecía. Ustedes notarán allí en la pantalla algunos puntos que vamos a estar cubriendo sobre la profecía. Primero vamos a ver la interpretación de las profecías. Vamos a ver cómo se usa la interpretación literal. Vamos a ver que se establece primero las ideas fundamentales. Vamos a estar viendo que las profecías se cumplen dentro de la vida del profeta, y vamos a ver que lo que se le llama la doble referencia de las profecías, la doble referencia. Antes de entrar más adelante a esto, creo que sería importante saber ciertas características del profeta, Cuando hablamos de ciertas características del profeta, estamos hablando, hermanos, de algunos puntos interesantes aquí. Noten ustedes otra vez la pantalla. Uno que habla por Dios, es un historiador. El profeta es uno que interpreta las escrituras, uno que predice eventos y sucesos del futuro, y hasta las mujeres pueden ser profetisas en este caso, ¿verdad? Que tengan ese don que vamos a hablar más adelante. Le estoy dando aquí un panorama de la profecía para ya entender, así como en enfoque, ¿verdad?, de qué estamos hablando. Después vamos a regresar a estos puntos. Primero, cuando hablamos de las características del profeta, la primera cosa que tenemos que entender es que un profeta es uno que habla por Dios, Creo que esa es la definición más simple del texto. En Hebreos 1:1, ahí la palabra de Dios dice claramente que Dios ha estado en contacto con toda la gente, especialmente aquellos que van a hacer su voluntad y aquellos que tienen propósitos eternos aquí en esta tierra. Pero Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice que por medio de profetas es como vino estos mensajes desde la eternidad. El escritor de Hebreos dice allí algo muy interesante, como en los tiempos del Nuevo Testamento es que se viene a comunicar. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres por medio de ¿qué? Los profetas. Entonces, el medio humano para traer el mensaje en los tiempos antiguos era por medio de los profetas. En estos postreros días no ha hablado por medio de ¿quién? Por el Hijo. Y recuerden, hermanos, que estudiamos en esencia, ¿verdad?, cómo se transmite ese poder de hablar por Dios cuando Cristo mandó el Espíritu Santo. Y los apóstoles vinieron a ser ¿qué? Realmente los profetas del Nuevo Testamento. Por supuesto, Jesucristo viene a ser el profeta mayor, pero en cuanto ¿quién son los que hablan como profetas después de Cristo? Por supuesto, son los apóstoles. Estaba tratando, hermanos, de ver en el Nuevo Testamento que cuando la Biblia dice que nosotros estamos bajo las enseñanzas de los apóstoles y profetas, no está hablando realmente de dos oficios o dos personajes. Está hablando de la misma persona, pero que tiene dos características en cuanto a lo que él enseña. En el capítulo 2 podemos ver nosotros esto de apóstoles y profetas.
comenzando con el versículo, desde el versículo 20. Dice Efesios capítulo 2, versículo 20, edificaos sobre el fundamento de los, ¿quién? Apóstoles y profetas. No que sean dos diferentes personajes. Cuando en la Biblia, hermanos, como en este caso, no siempre todo, esto es según la gramática del idioma griego. Cuando dos sustantivos, como en este caso apóstoles y profetas, en el griego están unidos con la conjunción y, o en el griego kai. Y notamos que el primer sustantivo apóstoles tiene el artículo y el segundo no tiene artículo, se refiere a la misma persona. Entonces, apóstoles que son ¿qué? Profetas. Entonces, aquí, hermanos, y otros textos, pero este es uno de los textos que cuando hablamos del Nuevo Testamento, Dios siguió comunicándose por medio de ¿qué? De profetas. Pero ahora hay el apostolado, pero que son profetas. Sigue el mismo mensaje que el mensaje del Antiguo Testamento por medio de profetas. En el Antiguo Testamento había muchos profetas. En el Nuevo Testamento había muchos profetas también, pero ya están más restringidos, ¿verdad?, a los apóstoles. La palabra profeta viene de dos palabras, es compuesta de dos palabras en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, de pro y de fanai. Este es en el griego, pro y fanai, que quiere decir pro antes y hablar. Fanai es hablar antes. Otra vez, cuando el profeta habla, además que habla por Dios, también puede predecir que hablar cosas que vienen o que Dios va a revelar de antemano. Cuando los apóstoles, hermanos, hablaban, eran cosas que ya se habían profetizado, que ya se habían revelado, o son cosas que de ahí en adelante son únicas y nuevas. ¿Se acuerdan ustedes eso? Entonces, cuando hablamos de la profecía, tenemos que tener eso en mente, que el profeta hablaba ¿qué? Cosas nuevas, revelación única. En el Antiguo Testamento, la palabra profeta viene de nabi. Esa es la palabra en hebreo, nabi. Y lo que quiere decir esta palabra es uno que hierve fuertemente. Hablando literalmente, uno que hierve, como está agua bien caliente y está para desbordarse, ¿verdad? Salirse del contenido allí. Dando a entender la fuerza con que hablaba un profeta. Cuando se entiende que hablaba por Dios, ese mensaje era fuerte, poderoso. Por lo tanto, de allí viene el sentido del lenguaje original. Al ser profeta, la persona era apoderada divinamente para hablar cosas nunca reveladas, como vemos allá en Juan capítulo 4, versículo 19. Por lo tanto, el mensaje era en forma de enseñanza, doctrinas, mandamientos y predicciones que jamás se habían conocido en la historia. Noten conmigo Hechos capítulo 2, verso 17. Porque ahí está otra clave en cuanto al profeta del Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 2, verso 17. Cuando viene el poder del Espíritu Santo. Porque dice ahí, y en los postreros días, dice Dios, va a derramar su Espíritu. ¿Y qué van a hacer los hijos y las hijas? Profetizarán. Lo que debemos de saber, hermanos, también el verso 18, dice, derramaré de mi Espíritu y profetizarán. Y luego habla de hacer milagros y prodigios y cosas así en cuanto a los siervos. Lo que sabemos que en los postreros tiempos se derramó, por Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo, específicamente a los apóstoles. Ellos fueron los que tenían el apoderamiento total de profetizar. Pero aparte de los apóstoles, había otros profetas
Claro que sí. Felipe era un profeta y las hijas de Felipe, vamos a ver, eran profetisas. En 1 Corintios capítulo 14, ahí se habla de profeta. El que profetice tiene que tomar turno para dar su profecía. En la iglesia había profetas que no eran apóstoles. Pero hay una diferencia en ser apóstol, que es profeta, y simplemente un profeta de la iglesia. Hay una diferencia en eso. Los dones de profecía, los dones de hablar como profeta fueron impartidos por medio de la imposición de las manos de los apóstoles. Y esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 28, donde se habla que un espíritu es el que derrama los diferentes dones y ahí se incluye la profecía. Pero no vamos a entrar aquí a dar interpretación ni teología en cuanto a los dones milagrosos. El punto es que los apóstoles están sobre ¿qué? Sobre todos los otros profetas. Lo que hablan los apóstoles como profeta no va a contradecir a lo que hablan acá los otros profetas de la iglesia, o viceversa. Siempre va a concordar todo. Ese es el milagro, hermanos, de este don, que cuando un profeta de la iglesia estaba dando una profecía, ya los apóstoles también saben de eso. Entonces los apóstoles podían decir, sí, Agabo es un profeta, dice que Pablo va a ir a Jerusalén y ahí lo van a aprender y luego se lo van a llevar como prisionero, lo van a echar a la cárcel. Bueno, Pablo ya sabía eso porque Dios le revelaba a los apóstoles lo que iba a pasar en el futuro o lo que se va a enseñar. Agabo como profeta daba esa profecía, se entendía por los demás, no había contradicción. Dios revelaba a un profeta algo de enseñanza o una profecía del futuro. Los apóstoles también recibían ese mismo conocimiento, no había contradicción. ¿Se acuerdan que hablamos de revelación progresiva en el sentido bíblico? No en el sentido que todavía sigue la revelación progresiva, sino en el sentido bíblico que la profecía no se dio todo revelado a lo inmediato. Progresivamente se iba dando en la historia revelación, profecías de cosas que iban a ser relacionadas con el reino de Dios. En 1 Corintios capítulo 3, versos 9 y 10, lo que Dios hablaba por los profetas tuvo un fin. Y dice ahí que la profecía llegó a su nivel completo o perfecto, entonces ya cesan las profecías. Debemos de entender, hermanos, que cuando hablamos de profecía, cuando hablamos de profeta que pronuncia, que predica, que predice, que enseña esa profecía, es algo que nuevo. No podemos decir que después del primer siglo continúa la profecía. Porque si alguien dice ser profeta y nosotros le creemos que todavía hay profecía, tenemos que añadir eso que se dice a las Sagradas Escrituras. Ahora, si alguien dice que él habla por Dios y ya está profetizado, entonces no es profecía. Ya está dando ¿qué? Una interpretación de lo revelado. ¿Ven la diferencia? A esto entramos entonces nosotros en interpretación, en exégesis. Un buen intérprete de la Escritura va a ver la profecía y va a decir, no va a decir, Dios me está revelando esto. Cuando digo Jesucristo, después que resucitó, se le apareció a dos hombres yendo en el camino a Maús y estaban hablando del Antiguo Testamento. Bueno, ¿eso qué quiere decir? ¿Es una revelación? ¿O estoy dando una interpretación o comentario de lo revelado? No confundir eso, hermanos, porque yo prefiero decir que yo soy intérprete de revelación, no que recibo revelación. Dios no me revela nada a mí, bíblicamente hablando. Pero yo puedo interpretar cosas que ya fueron reveladas, que Dios pone en mi mente.
Porque me acuerdo de aquellos dos hombres que iban en el camino a Emaús, ¿verdad? Entonces ya hay algo revelado aquí de la Escritura. No que se me reveló algo nuevo y que nunca más había conocido. Entonces yo interpreto lo revelado. Vemos la diferencia aquí. Nosotros interpretamos lo revelado. No se nos revela algo nuevo de las cosas de Dios. Creo que ya está todo revelado, hermanos, en el Antiguo y que llamamos nosotros el Nuevo Testamento. Muy bien, noten ustedes que además, hermanos, otra característica, vamos a regresar aquí a la diapositiva. Otra característica de un profeta, aparte que es uno que habla por Dios, es un historiador. Un historiador, ¿quién es un historiador? Uno que escribe historia de quién? De él mismo. Para ser historiador, hermanos, bíblicamente hablando, más que todo se escribe su propia historia. Noten ustedes la diferencia en el término moderno y la aplicación de los tiempos de la Biblia. Porque si hoy digo yo, ¿quién es un historiador? Pues yo puedo ir a una universidad y estudio historia y vengo le enseño en una escuela pública o en una universidad también. Yo soy un historiador. O voy y estudio, ¿verdad?, ciertos aspectos de las guerras galias de César. Estudio la historia esa y escribo yo un libro sobre las guerras galias de César, porque yo soy historiador. En la Biblia, hermanos, un historiador como profeta es que él mismo escribe ¿qué? Su propia historia. Lo que él está experimentando con el poder de Dios. Profeta Jeremías. Tenemos nosotros el libro de ¿quién? De Jeremías. Tenemos el libro de Isaías. Tenemos los 12 profetas. Estos son los que llamamos profetas mayores y profetas menores. Pero no dividir, ¿verdad?, si unos son más importantes que los otros. El punto es que se le llama profeta no únicamente porque se le reveló algo nuevo, pero también ¿qué? Están escribiendo su propia historia. No están estudiando la historia de Israel y luego la escriben en un libro. Ellos están escribiendo ¿qué? Su propia historia, como la experimentaron con el pueblo y en relación con Dios. Por eso se le llama que el profeta es un ¿qué? Historiador. Entonces, la información de personas y acontecimientos históricos son contemporáneos al profeta. A veces el profeta habla del futuro, donde él no es incluido en esa historia del futuro y se le llama una narrativa ¿qué? Activa o pasiva, profética. Pasiva. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Ya se están recordando. Eso lo vemos mucho en los profetas, que él está profetizando ¿qué? De un evento en el futuro. Cuando Isaías estaba profetizando en el 722 más o menos, que va a caer el pueblo de Judá, va a ser llevar cautivos, Dios va a destruir la nación y el templo y Jerusalén y todo eso, porque eran idólatras el pueblo de Dios. 722. ¿Cuándo aconteció la destrucción de Jerusalén? ¿Cuándo se cumplió esa profecía? En el 586, ¿verdad? La primer transportación a Babilonia fue en el 606. ¿Estaba vivo Isaías? Jeremías sí, pero Isaías no. Pero él habló de eso en el 722, como más de 100 años. Pero esa historia es ¿qué? Una narrativa pasiva, profética. Hay esa característica, hermanos, de la historia cuando vemos los profetas, cuando estudiemos los profetas, tengan eso en mente. Está hablando de historia que él está viviendo y la está escribiendo, pero también está escribiendo ¿qué? De algo que va a acontecer como historia en el futuro. Enseguida, hermanos, los profetas también, noten ustedes ahí en la pantalla, otra característica de un profeta es que uno que interpreta las escrituras. Uno que interpreta las escrituras. ¿Quién es el mejor intérprete en la Biblia?
Bueno, sí, Cristo, pero estamos hablando de interpretación de profecía. ¿Quién es el mejor intérprete? El mismo profeta. Si un profeta dice, así va a ser, y esto es lo que significa, pues él mismo entonces está poniendo, hermanos, el énfasis que lo que él dice por guianza o apoderamiento de Dios es lo que se debe de interpretar. Si un profeta interpreta ciertas palabras, si un profeta dice ciertas cosas, pues nosotros no podemos ir a otro lado excepto aceptar lo que él dice. Entonces, lo mismo se puede decir, hermanos, de los profetas del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. El profeta Esdras, ¿se acuerdan ustedes? El profeta Esdras, en Esdras capítulo 1, versículo 1. ¿Qué profeta está citando? En Esdras capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice Esdras? Como dijo el profeta Jeremías. ¿No está citando allá, hermanos? Entonces, un profeta interpreta lo que dice un profeta. Si yo quiero saber qué significa, qué quiere decir una profecía o algo revelado de un profeta, el profeta mismo, ¿verdad?, me va a dar a mí la respuesta. Por eso allí en Daniel capítulo 2, en Esdras capítulo 1, versículo 1, Esdras cita a Jeremías para probar que las escrituras se estaban cumpliendo en cuanto al pueblo regresar a Jerusalén. ¿Qué dice Mateo 27, 9? Mateo capítulo 27, verso 9. El apóstol interpreta las escrituras también de Jeremías para enseñar algo de Judas. Cuando los apóstoles citan, hermanos, acontecimientos que se están llevando a cabo, ¿a dónde van ellos? A los profetas, como dice el profeta Isaías. Aún Jesucristo citaba a los profetas. Por eso el mejor intérprete de las profecías son los profetas. Si el apóstol Mateo, si el apóstol Pablo como apóstol profeta dice esto es lo que significa, yo no puedo, hermanos, aceptar otra interpretación. Tenemos que mantener nosotros esto de lo que se dice por los profetas y lo que yo hago en comentario. Noten ahora otra característica del profeta. Uno que predice eventos y sucesos del futuro. Esa es otra característica de un profeta. Es uno que predice eventos y sucesos del futuro. Yo creo que esta característica, hermano, de un profeta no hay por qué entrar mucho a ello. Creo que entendemos nosotros claro lo que ellos dicen. Yo creo que no hay para ver una diferencia o que haya algo que no esté claro en cuanto a predecir eventos y sucesos en el futuro, porque la misma palabra profeta significa que, aparte que se revela algo nuevo, también predice que eventos en el futuro. Esa es una de las características que vemos nosotros en el Antiguo Testamento y también vemos eso en el Nuevo Testamento. Enseguida, noten ustedes, otra característica de un profeta es que puede ser de ambos géneros. ¿Pueden mujeres ser profetizas? Pues, ¿qué dice la Biblia? Bueno, no podemos nosotros negar, hermanos, que una mujer puede ser una profetisa. ¿Qué quiere decir eso? Que ella habla por Dios, que el mensaje de esa mujer es algo que jamás, nunca se había conocido. Que el mensaje de esa mujer también puede predecir algo en el futuro. A veces Dios, hermanos, quiso escoger
a varias mujeres en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento para comunicarse, igual como los hombres que eran profetas se comunicaban con el pueblo. La primera profetisa, ¿cuál fue? ¿Quién fue la primera profetisa según la Biblia? La primera profetisa es María, quien es mencionada con este poder de comunicar en Éxodo capítulo 15, verso 20. Éxodo capítulo 15, verso 20. Vamos a ir rápidamente, nomás para que vean ustedes. Lo que tienen que buscar ustedes es, si van a una concordancia, pues pueden buscar la palabra profetiza y les va a dar casi lo mismo que estoy hablando yo aquí. Pero quiero que vean a lo menos en Éxodo capítulo 15, en el versículo 20, donde dice, y María la profetiza. Es interesante, ¿quién le dio esta característica a María de ser profetisa? ¿Quién? Bueno, Dios revela todo. Específicamente, ¿quién le dio a María esta característica de ser profetisa? ¿Aarón? Bueno, ¿quién? ¿Aarón o Moisés? ¿Quién escribió Éxodo? Moisés está diciendo esto, hermanos. Si Moisés dice que era profetisa, ¿qué puedo decir yo? Nada, era profetisa. No tengo opciones aquí. Si quiero dar un comentario, es una profetista de menos calidad que el hombre. Ese es comentario personal mío. No quiere decir que es verdad. Lo único es que es una profetisa. Tiene las mismas características que un hombre profeta. No hay en las Escrituras, hermanos, ninguna indicación que haya diferencia en calidad del mensaje. Es lo mismo. Hulda, Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 14. Débora, hermanos, es conocida como profetisa. La esposa de Jeremías. Es interesante, ¿verdad? El rey Josías no hizo acepción de personas, o mejor dicho, hermanos, el profeta, al consultar a Hulda y no a Jeremías, ¿qué pasó allí? Vio mejor la profecía de quién? De Hulda. No que Jeremías sea menos, pero vio mucho más el sentido, ¿verdad?, equitativo. ¿Qué de la esposa de Isaías, no de Jeremías? ¿Qué de la esposa de Isaías? Isaías 8:3. Isaías 8:3. Noten ustedes, Isaías 8:3. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Mahel-Hasbaz. ¿Es el hijo de quién? ¿Es el hijo de quién? De Isaías. Y concibió de una mujer que era. Ok. Entonces, cuando hablamos de la vida ministerial de Isaías, incluye también, hermanos, el ministerio de su esposa como profetisa. Isaías profeta y la esposa como profetisa. Interesante, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, por supuesto, hermanos, ya vimos en Hechos capítulo 2, verso 17, que vuestros hijos e hijas iban a profetizar. En Hechos capítulo 21, verso 9, sabemos que Felipe, uno de los diáconos, tenía varias hijas que profetizaban. Entonces ahí está un verso clave que se habla de las profetisas. La iglesia de Corinto, por lo que vemos en 1 Corintios 11, 5 al 6 y 14, 34, había mujeres que desempeñaban esta función de profetisa. Entonces,
Lo importante aquí es de que Dios no hace excepción de personas. Hay profetisas y hay profetas en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Lo que me interesa a mí, hermanos, sea profetisa o sea profeta, nosotros no esperamos que se nos revele para profetizar. A nosotros, ahora acá, de este lado, la responsabilidad nuestra es ¿qué? De interpretar lo profetizado que se le reveló a los profetas y a las profetisas. ¿Ven ustedes? Eso se le llama exégesis de la profecía. No puedo yo entrar a una profecía y decir, yo quiero esto también. Yo quiero profetizar. Ya me voy a meter en problemas. Pero sí puedo decir yo quiero interpretar esta revelación del profeta. Quiero hacer una buena interpretación. Cuando interprete entonces las enseñanzas de los profetas, es lo que tengo que tener en mente. Vamos ahora a entrar a la interpretación de profecías, ya que estamos hablando de eso, a la interpretación de las profecías. Vamos a ver por lo menos 4 puntos muy importantes en cuanto a la interpretación de las profecías. Primero, como ven ustedes ahí en la pantalla, la interpretación es literal. Se tiene que establecer primero las ideas fundamentales de la profecía. Después vamos a hablar un poquito más de esto. Las profecías, la mayoría de ellas, se cumplieron en la vida del profeta. Y por último vamos a ver el doble sentido de las profecías. ¿Qué quiere decir eso? La doble referencia de las profecías. Ok, vamos a regresar entonces aquí. Hay algunas reglas básicas que pueden ayudar a nosotros, hermanos, a interpretar estas profecías. Estas reglas, por supuesto, no son todas, pero creo que son básicas. Si nosotros cuidadosamente las usamos, creo que vamos a obtener mejor significado de lo que está revelado por profecía. Primero, la interpretación de la profecía. Las profecías deben interpretarse ¿qué? ¿Literalmente o simbólicamente? Literalmente. No quiere decir que no hay lenguaje figurado, pero no toda la profecía es ¿qué? Simbólica. La profecía también, más que todo, hermanos, es literal. Hay excepciones a esta regla, y esto es, hermanos, si se establece por el contexto que debe tomarse en sentido figurado. A veces, como digo, veo yo una profecía, y si hay lenguaje figurado, tengo que considerar ese aspecto de ella. Por ejemplo, en el caso de Joel, ¿se acuerdan que hablamos de Joel? No hay razón por qué tomar que las langostas sean figuradas, porque está hablando ahí de cómo Dios va a tratar a las personas que no le obedecen. Dice, va a mandar langostas, y más tenemos evidencia histórica, extra bíblica, y tenemos historia bíblica que sí hubo esas manifestaciones de langostas, hermanos, en un grupo masivo que venía y destruían todo. No hay por qué interpretar allí en Joel capítulo 1, entonces que langostas ahí es figurado, es literal. Pero notemos más adelante ahí en Joel, cuando comienza a hablar que va a acontecer al pueblo como los dientes de el león. Habla de los dientes de león, donde el contexto demanda que sea figurado. No está hablando de dientes de un león literalmente. Aquí la frase indica la ferocidad de la nación que destruirá al pueblo de Dios. En la Biblia, cuando se habla de los dientes de león, está hablando, hermanos, de lo feroz que alguien es. La destrucción feroz que viene específicamente por una nación. Ya sabemos que está hablando de qué, hermanos. ¿La destrucción de quién? Del pueblo de Dios. Porque Joel está profetizando en cuanto de eso. Otra cosa, cuando hablamos de la profecía, en la profecía, hermanos, con lenguaje figurado,
primero se establece la idea fundamental. En las profecías, con lenguaje figurado, primero se establece la idea fundamental. ¿A qué me refiero aquí? Cuando Isaías habló que iba a haber animales salvajes viviendo en paz, juntos con niños, en Isaías capítulo 11, verso 6, ¿era literal o era figurado? ¿Cómo sabemos que era figurado? Dije yo, ¿se acuerdan una de las reglas? El intérprete mejor de la profecía es ¿quién? Los profetas. Hay un profeta que me diga que ahí no es literal lo que habla Isaías. Hay un profeta que me diga que está hablando no de leones y animales salvajes viviendo en paz con niños, literalmente, sino que está hablando de una paz de todas las naciones por lo peor que sean. ¿En Apocalipsis? No. Miren, en Mateo capítulo 2, verso 23. Mateo capítulo 2, en el verso 23. ¿Qué dice ahí el escritor? En Isaías, en Mateo, capítulo 2, verso 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. ¿De qué está hablando aquí? ¿De quién está hablando aquí? Que vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo dicho por el profeta que habría de ser llamado Nazareno. Entonces, cuando yo voy a Isaías capítulo 11, verso 1, el profeta Isaías está hablando de quién, hermanos? Jesucristo, ¿verdad? Que vino a habitar ¿dónde? En Galilea. Y luego cuando leemos Isaías capítulo 11, verso 6, que el león y el niño van a vivir juntos, ¿qué está hablando? Que iba a haber paz. ¿Hubo paz o todavía andaba siguiendo a Herodes? No, hubo paz. Ya no se habla que Herodes andaba como queriendo destruir. Ya hay paz para que Jesucristo desarrolle su ministerio. Muchos usan Isaías capítulo 11, verso 6, que en el mundo nuevo todos los animales feroces van a vivir en paz con toda la gente, ni van a querer matar, ni devorar, ni nada así. Usan ese texto. Mateo dice que hace referencia ¿a qué? A la vida de Cristo y su ministerio, no a la vida del nuevo mundo y la manera de vivir en el nuevo mundo. Otra cosa, hermanos, noten ustedes, cuando hablamos de la profecía, vamos a regresar aquí, la profecía se cumple en la vida del profeta. Las profecías deben interpretarse como cumplidas en la vida del profeta. La mayor parte es así. La mayor parte es así. La mayor parte de las profecías, hermanos, cuando habló el profeta Isaías, Jeremías, Joel, Abdías, se cumplió al tiempo que ellos estaban viviendo. Como dije hace un momento, a veces la profecía es que pasiva, no va a experimentarse. Muchas de las profecías hasta la segunda, tercera, hasta la cuarta generación es cuando vienen a experimentar lo que dijo el profeta muchos años antes de esto. Hay más de 400 profecías relacionadas con el Mesías en el Antiguo Testamento. Más de 400 profecías. Todas estas profecías del Antiguo Testamento, más que todo, fueron enseñadas, se les reveló a los profetas y hablaron del futuro de un Mesías. Si yo trato, hermanos, bien el método de interpretar bíblico, me voy a dar cuenta que tengo que interpretar las profecías del Antiguo Testamento cumplidas ¿en quién? En Cristo, en el Nuevo Testamento. Si hay profecías más allá del Nuevo Testamento, son bien limitadas.
Yo creo que Daniel capítulo 2 habla de la resurrección allá en el día futuro. Es una de las profecías que podría decir yo, hace referencia de la resurrección final. Entonces esa profecía no la puedo llevar a los tiempos del primer siglo o a las escrituras del Nuevo Testamento. La resurrección final, hay como 2 o 3 textos en el Antiguo Testamento que se habla de la resurrección final. Está bien, pero la mayoría de las profecías en el Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Testamento. Porque hay hoy en día muchos usando, ¿qué hermanos? Escrituras del Antiguo Testamento para decir que se están cumpliendo hoy en día. Esa es una regla no de la hermenéutica. Esa es una regla ya personal de un movimiento carismático, escatológico, podemos decir. Y si quieren enseñar así, esa hermenéutica, hermanos, no está dentro de la hermenéutica que es la apropiada y adecuada para nosotros. La hermenéutica dice que la mayoría de las profecías se cumplieron ¿cuándo? En el primer siglo. Hay algunas que están para cumplirse. La última parte de Apocalipsis, capítulo 20, cuando habla del cielo, que el Hades y la muerte dieron sus muertos, que va a abrirse los libros, va a haber juicios sobre todos, buenos y malos, según las obras. Apocalipsis 20, la última parte, 21, 22. Bueno, sabemos que eso es, ¿qué, hermanos? Profecía para cumplirse. El texto mismo lo dice con su contexto. Por final, en cuanto a la profecía, noten ustedes que la profecía tiene ese sentido de doble referencia. Doble referencia. En raras ocasiones, una profecía, hermanos, se relata para cumplirse al tiempo del que la transmite. Pero además, Dios está prediciendo un evento mucho más profundo en el futuro, remoto al profeta. Tengo un ejemplo, hermanos, de la profecía de Abraham, que iba a ser bendecido con mucha descendencia. Y en Génesis capítulo 12, verso 7, ¿qué dice Dios? Que tu simiente va a ser como ¿qué? La arena del mar. Y creo que eso se cumplió, ¿qué, hermanos? Literalmente. Abraham tuvo una gran descendencia, literalmente. La simiente allí, ¿quién vendría a ser? Literalmente en Génesis capítulo 12, versículo 7. ¿La descendencia de quién? De Abraham. Abraham, sus hijos, los hijos de los hijos, todos esos son ¿qué? La simiente. Pero viene Pablo en el Nuevo Testamento y ¿qué dice en cuanto a la simiente? ¿Quién es la simiente? ¿Son los descendientes de Abraham? La simiente, no como muchos, sino como ¿quién? Una simiente. Entonces en el Antiguo Testamento se habla de la simiente de Abraham como sus hijos. Pero Pablo dice, ahí está hablando de ¿qué? La simiente de Cristo. Nosotros somos simiente, hermanos, de Jesucristo. Ahora, ¿ven el doble sentido, la doble referencia? Se hace referencia a la simiente de Abraham, pero también se hace referencia a la simiente, ¿quién es quién? Jesucristo. Eso se le llama doble referencia. Hay, hermanos, otros como 2 de Samuel capítulo 7, verso 14, donde allí se profetiza un hijo a David, quien iba a firmar el reino, iba a reinar sobre ese reino. ¿Quién es? Iba a establecer su casa, porque David quería construir una casa ¿a quién? A Dios. Y luego viene esta profecía y se le dice a David, pues te van a hacer un hijo. Y él va a firmar el reino y él va a edificar la casa. ¿Quién es el hijo de David que hizo eso? Literalmente. Salomón. Pero vamos nosotros, hermanos, a segunda de Corintios, capítulo 6, verso 18, y también Hebreos, capítulo 1, verso 5. Pablo dice que esta escritura habla de ¿qué? De Cristo y su reino. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí?
que la profecía que se iba a establecer un reino por el hijo de David, él iba a edificar la casa de Dios, el templo literalmente, es una narrativa histórica, una profecía histórica, pero venimos acá en el Nuevo Testamento y el apóstol Pablo, profeta, me interpreta que esa profecía tiene que doble cumplimiento histórico en los tiempos del que escribió, pero también que espiritual en el sentido de Cristo. Entonces, hermanos, nosotros debemos de entender que cuando hablamos de doble referencia, no puedo yo darle sentido doble a una profecía solo que un apóstol, alguien de autoridad, lo ha hecho en el Nuevo Testamento. No puedo darle a Mateo capítulo 24 doble sentido. Hay un apóstol, alguien aparte, porque Cristo enseñó Mateo 24. Hay alguien que diga que Mateo 24 en el Nuevo Testamento tiene doble sentido. Que habla también de allá, del fin del mundo. Que Mateo 24 todo tiene el sentido literal, destrucción de Jerusalén, y también tiene el sentido de fin del mundo. ¿Quién dijo eso? Aparte de comentaristas modernos. ¿Hay alguien en la Biblia que dijo eso? No. No. Doble sentido solamente se aplica cuando un profeta, un escritor de autoridad dice, tiene doble sentido. Y estos ejemplos del reino de Dios y de la simiente, hermanos, son ejemplos de doble sentido. Y los profetas, apóstoles, dieron ese comentario, esa enseñanza, ¿verdad?, de doble sentido. Muy bien, vamos a dejar aquí esto. Es muy importante de la profecía, hermanos, que entendamos estos puntos.